personas, sin embargo, personas que frecuentaban el mundo de la magia, los mismos cursos y clases que ella frecuentaba, garantizaban que él era un hechicero negro, que cierta vez había destruido a un hombre con su poder, porque se había enamorado de la mujer de ese hombre. Y había sido por esa causa que, a pesar de ser un maestro, había sido condenado a vagar en la soledad de los bosques. Quizás la soledad lo haya enloquecido más aún. Y Brida comenzó a sentir de nuevo un inicio de pánico. A pensar de su juventud, ya conocía los daños que la soledad era capaz de causar en las personas, principalmente cuando se hacían mayores. Había encontrado personas que habían perdido todo el brillo de vivir porque no conseguían ya luchar contra la soledad y acabaron viciadas en ella. Eran en su mayoría personas que consideraba al mundo un lugar sin dignidad, sin gloria, que gastaban sus tardes y noches hablando sin parar de los errores que los otros habían cometido. Eran personas a quienes la soledad había convertido en jueces del mundo, cuyas sentencias se esparcían a los cuatro vientos, para quien las quiere oír. Tal vez el mago hubiera enloquecido con la soledad. De repente un ruido más fuerte a su lado la sobresaltó e hizo que su corazón se disparase. Ya no había ningún vestigio del abandono en que se encontraba antes. Miró a su alrededor sin distinguir nada. Una ola de pavor parecía nacer desde su vientre y difundirse por el cuerpo entero. Tengo que controlarme, pensó, pero era imposible. La imagen de las serpientes, de los escorpiones, los fantasmas de su infancia comenzaron a aparecer enfrente a ella. Brida estaba demasiado aterrorizada para conseguir mantener el control. Otra imagen surgió, la del hechicero poderoso con un pacto demoníaco que estaba ofreciendo su vida en holocausto. ¿Dónde estás?, gritó finalmente. Ya no quería impresionar a nadie. Todo lo que quería era salir de allí. Nadie respondió. Quiero salir de aquí. Socorro. Pero solo estaba el hombre con sus ruidos extraños. Brida se sintió desfallecer de miedo. Creyó que iba a desmayarse, pero no podía. Ahora tenía la certeza de que él estaba lejos. Desmayarse sería lo peor. Tenía que mantener el control de sí misma. Este pensamiento le hizo descubrir que alguna fuerza dentro de ella estaba luchando para mantener el control. No puedo continuar gritando, fue lo primero que pensó. Sus gritos podían llamar la atención de otros hombres que vivían en aquel bosque. Y hombres que viven en bosques pueden ser más peligrosos que animales salvajes. Tengo fe, comenzó a repetir bajito. Tengo fe en Dios, en mi ángel de la guarda, que me trajo hasta aquí y permanece conmigo. No sé explicar cómo es, pero que Él está cerca. No tropezaré a ninguna piedra. La última frase era de un salmo que aprendió en la infancia y que hacía muchos años que no repetía. Su abuela muerta poco tiempo atrás se lo había enseñado. Le hubiera gustado tenerla cerca en aquel momento. Inmediatamente sintió una presencia amiga. Estaba empezando a entender que había una gran diferencia entre peligro y miedo. Lo que había en el escondrijo del Altísimo. Así comenzaba el salmo. Notó que estaba acordándose de todo, palabra por palabra, exactamente como si su abuela lo estuviese recitando. En aquel instante, para ella, recitó durante algún tiempo sin parar, y a pesar del miedo se sintió más tranquila. No tenía una lección, o confiaba en Dios, en su ángel de la guarda, o se desesperaba. Sintió una presencia protectora. Necesito creer que esta presencia, no sé explicarla, pero existe y permanecerá conmigo toda la noche.
noche, porque yo sola no sé salir de aquí. Cuando era pequeña solía despertarse en mitad de la noche, espantada. Su padre entonces iba con ella hasta la ventana y le mostraba la ciudad donde vivían. Le hablaba de los guardas nocturnos, del lechero, que ya estaba entregando la leche, del panadero, haciendo el pan de cada día. Su padre le pedía que expulsara a los monstruos que había colocado en la noche y los sustituyera por estas personas que vigilaban la oscuridad. La noche es apenas una parte del día, decía. La noche era apenas una parte del día, y del mismo modo que sentía protegida por la luz, podía sentirse protegida por las tinieblas. Las tinieblas hacían de ella invocase aquella presencia protectora. Tenía que confiar en ella, y en esa confianza se llamaba fe. Nadie jamás podría entender la fe. La fe era exactamente aquello que estaba sintiendo ahora, una zambullida sin explicación. Una noche oscura como aquella existía solo porque creía en ella. Así como los milagros tampoco tenían ninguna explicación, pero sucedían para quien creía en ellos. Él me habló de la primera lección, dijo ella, y de repente, dándose cuenta, la presencia protectora estaba allí, porque creía en ella. Brida empezó a sentir el cansancio de tantas horas de tensión, comenzó a relajarse de nuevo y se sintió cada momento más protegida. Tenía fe, y la fe no dejaría que el bosque fuese nuevo, poblado por escorpiones y serpientes. La fe mantendría a su ángel de la guarda despierto, velando. Se recostó otra vez en la roca y se durmió sin darse cuenta. Cuando despertó ya había aclarado y un lindo sol coloreaba todo a su alrededor. Tenía un poco de frío, la ropa sucia. Su alma se sentía feliz. Había pasado una noche entera sola en un bosque. Buscó con los ojos al mago, aun sabiendo la inutilidad de su gesto. Él debía estar andando por los bosques, procurando comulgar con Dios y quizás preguntándose si aquella chica de la noche anterior había tenido coraje de aprender la primera lección de la tradición del sol. Aprendí sobre la noche oscura, dijo ella al bosque, que ahora estaba silencioso. Aprendí que la búsqueda de Dios es una noche oscura, que la fe es una noche oscura. No fue sorpresa, cada día el hombre es una noche oscura. Nadie sabe lo que va a pasar el próximo minuto. Él incluso así las personas van hacia adelante porque confían, porque tienen fe. O quién sabe, porque no perciben el misterio encerrado en el próximo segundo. Pero esto no tenía la menor importancia. Lo importante era saber que ella había entendido que cada momento en la vida era un acto de fe. ¿Qué podía probarlo? ¿Con serpientes y escorpiones o con una fuerza protectora? Que la fe no tenía explicaciones. Era una noche oscura y tan solo cabía a ella aceptarla o no. Brida miró el reloj y vio que ya se estaba haciendo tarde. Tenía que tomar un autobús, viajar durante 3 horas y pensar en algunas explicaciones convenientes para dar a su novio. Jamás se creía que ella había pasado la noche entera sola en un bosque. Es muy difícil la tradición del sol, le gritó al bosque. Tengo que ser mi propia maestra y no era esto lo que yo esperaba. Miró hacia la pequeña ciudad. Allá abajo trazó mentalmente su camino por el bosque y empezó a andar. Antes, no obstante, se volvió nuevamente hacia la roca. Quiero decir otra cosa, gritó con voz suelta y alegre. Eres un hombre muy interesante. Recostado en el tronco de un viejo árbol, el mago vio cómo la chica se perdía en el bosque. Había escuchado su miedo y oído sus gritos durante la noche. En algún momento llegó a pensar en aproximarse y abrazarla y protegerla de su pavor.